Buenas noches, esto es Somos Nosotros, el programa de radio del espacio de la fraternidad argentino-cubana para la unidad de nuestra América. Una vez más, gracias a la radio pública de Avellaneda y a nuestra audiencia, hacemos este programa. Siempre nos sobran los motivos para hacerlo, pero hoy es especial. Este espacio de fraternidad entre el pueblo cubano y el pueblo argentino necesita más que nunca de micrófonos porque las mentiras y el odio que se reproducen desde los parlantes de los dueños de todo en este país le tienen mucho miedo a la solidaridad. Lo preocupante, pues no es que los dueños de todo sean violentos, mentirosos, defensores de sus privilegios, no, eso se entiende. A la violencia la parieron ellos en la historia. Nos preocupa que aquel que no tiene nada crea que sumándose a la defensa de los privilegios de ellos, defienda su salud. En estos días recuerdo a Silvio Rodríguez cuando nos contó el día que hizo el concierto el 28 de octubre de 2018 aquí en Avellaneda, que estaba muy feliz, que cuando le propusimos hacer este concierto él pensó que sería imposible de llevar a cabo, pues él sabía que aquello que se regala en el mundo capitalista era más difícil de recibir que si se compraba. Pero que lo habíamos logrado. Él había regalado ese concierto al pueblo en Avellaneda y nosotros habíamos sabido recibir. Avellaneda había sabido recibir. Por supuesto, no hubo una nota en los diarios del poder que hablara de ello. Más de 100.000 personas juntas en un concierto, que fue antídoto. Yo he pensado mucho en eso desde aquel día. También he pensado mucho en estos días, en la primera vez que fui a Cuba, en el año 1997, en pleno periodo especial. La primera llamada que hice a mis padres, a mi madre, a mi padre, fue para decirles que estaba en otro planeta, que el pueblo cubano era muy raro, que los vínculos eran muy parecidos a nuestra familia, tan solidarios como lo éramos nosotros en nuestra familia. Pero que lo excepcional, lo raro, era que aquí era toda la sociedad, no solo una familia llena de privilegios. Esa percepción de una sociedad que se gestionaba desde una conciencia del amor por el otro me cambió para siempre. Faltaba jabón y tomates, combustible, y faltaban muchas cosas más. El bloqueo de los Estados Unidos está en todas partes allí. Pero los 12.000 estudiantes de todo el mundo que estuvimos allí, fuimos testigos y partícipes de algo extraordinario. La solidaridad humana en toda su dimensión existencial, dada a escala de Quijotes. Si Cuba ha revolucionado algo en este planeta, es la solidaridad humana. Esa misma que nos permitió como especie sobrevivir. La gran mentira de la historia de todo, eso de la historia de todo entre comillas, que es un nuevo concepto, es que solo sobreviven los mejores. La especie humana sobrevivió a otras especies porque supo ser solidaria, supo cuidar y proteger, diseñar estrategias para todos ante las adversidades y contingencias de la vida en el planeta, que son muchas y muy duras. Nuestra especie empezó a destruirse cuando ganó la idea de que sobreviven los más fuertes y se instaló como máxima de todo. Así nos va. Fidel decía que la solidaridad hacía libres a los hombres y el pueblo cubano así lo sigue diciendo y haciendo. Con cada acto de solidaridad se hace libre y eso le enerva a quienes sostienen el bloqueo económico contra la isla hace casi 60 años. Por eso odian su solidaridad, quieren quitarles eso esperando destruirlos. Pero lo que no han entendido quienes sostienen el bloqueo contra Cuba es que Fidel tenía razón. Sí.
Cuando el reactor nuclear explotó en Chernobyl el 26 de abril de 1986 y empezaron a enfermarse gravemente niños y niñas por la exposición a la radiación infernal, los padres y las madres de aquellas víctimas escribieron cartas desesperadas a los países centrales de gran reputación en hacer milagros en salud para pedir ayuda para sus hijos e hijas. Muchos recibieron respuestas de países como Suiza y Estados Unidos que decían: la salud que recibirás en Ucrania es la misma que podemos ofrecerles aquí. Un solo país respondió, haciéndose cargo de ese dolor: Cuba. Fue a Ucrania y trajo a 100.000 niños y niñas a Cuba para curarlos. 11.000 niños y niñas a Cuba para curarlos, en pleno periodo especial. Sin embargo, Estados Unidos no permitió que se le vendiera a Cuba nada. Nada. Pero el pueblo cubano se organizó e hizo lo que aprendió a hacer desde hace 60 años. Dio todo y curó a la gran mayoría de niños y niñas que fueron víctimas de la explosión nuclear. Te preguntarás, ¿a quién le habrá enviado la factura por los servicios prestados desde el año 91 hasta el 2011, que duró el proyecto de Tarará? A nadie le mandaron una factura. Fue un regalo de Cuba para la humanidad. ¿Cómo sé lo que estoy contando? Pues fuimos a Cuba con la IFAC hace un año a investigar esa historia, ya que se cumplían 30 años de la tragedia de Chernobyl y 60 años de la Revolución Cubana. Amamos tanto esa historia que hicimos una película que pronto estrenaremos, Tarará. Allí entrevistamos a los niños que hoy tienen nuestra misma edad. Muchos de ellos viven en Cuba y otros van y vienen todo el tiempo, porque la primer palabra en español que aprendieron, la aprendieron ahí, amigo, y la esperanza también la conocieron ahí. Cuba y su sistema de salud aprendió, y mucho, en cómo se enfrenta a una explosión nuclear. Cuba fue a África cuando África logró ser libre. Morían de cólera como moscas, y fueron los médicos cubanos quienes enseñaron cómo tratar el cólera y cómo disminuir la mortalidad. Revirtieron las estadísticas. Antes de su llegada a Mozambique, cada epidemia de cólera moría el 80% de la población infectada. Después de su llegada, se salvó el 80% de la población infectada. Cuba llegó a Sudáfrica de la mano de Mandela, ese hombre extraordinario que luchó contra el apartheid, y por esa razón estuvo 27 años preso. Quien lo apoyó esos años de cárcel y persecución como de lucha, Fidel, su gran amigo. La amistad de Mandela y de Fidel es un símbolo de solidaridad entre el pueblo sudafricano y el cubano. Vinieron a Sudáfrica las brigadas médicas cubanas invitadas por Mandela para ayudar a construir una salud para todos los sudafricanos. También por eso cosecha tantos enemigos la medicina cubana, porque siempre trabajan para que todos tengan acceso a la salud. Y la salud es un negocio en gran parte del mundo. ¿Por qué? Porque ganó esa premisa de que solo sobreviven los mejores, y así nos va. Hubo una epidemia de ébola en África y nadie quiso ir. Solo Cuba fue. No solo atendió esa epidemia, se contagiaron y sobrevivieron, como la cigarra. Y eso lo sabe todo el mundo. Cuando en Cuba triunfa la revolución en 1959, su primer tarea fue la de hacer culto al pueblo de Cuba. Había que acabar con el analfabetismo, porque como ellos sostienen, libres y cultos venceremos.
desarrollaron un método, Yo Sí Puedo. Muchos gobiernos que quisieron hacer cultos a sus pueblos y luchar contra el analfabetismo los llamó a los cubanos y a las cubanas. Venezuela y Bolivia, por ejemplo. Las estadísticas están en Google, búsquenlas. Fue impresionante cómo se combatió el analfabetismo en Bolivia, impresionante, durante el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. Pero en ese desarrollo del método se dieron cuenta que los problemas en la visión eran un gran obstáculo, sobre todo, como siempre, en personas que nunca habían podido ir a un oftalmólogo. Así crearon Operación Milagro y Fidel hizo otro gran amigo, Hugo Chávez. Gracias a ellos y a sus pueblos, muchos hombres y mujeres de Argentina, por ejemplo, y de Bolivia, recuperaron la visión y con ella la dignidad. Brasil tampoco fue la excepción. Dilma Rousseff, a quien le hicieron un golpe, y desde ese día no hay democracia real en Brasil, convocó a las brigadas médicas cubanas. Fueron a los lugares del Brasil profundo donde nunca nadie vio un médico en su vida. Las poblaciones de pueblos originarios, por ejemplo, recibieron atención médica por primera vez. Hay videos a montones en la internet grabados por las poblaciones brasileñas que tuvieron que despedir a sus médicos con enorme tristeza, pero con mucho agradecimiento. Justo cuando llegó Jair Bolsonaro al gobierno de Brasil y se impuso la visión del mundo de que solo sobreviven los más fuertes. Y así nos va. Porque lo que le pasa a Brasil nos pasa a los argentinos. Si hablamos de biotecnología en farmacéutica, Cuba es pionera, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en patentes y desarrollos industriales. Tiene un gran laboratorio en China donde producen medicamentos, entre ellos el interferón, con el cual han tratado a pacientes en China contagiados con coronavirus y se han recuperado. Para terminar y contestar a quienes argumentan que los médicos y médicas y profesionales de la salud cubanos son matasanos y que no tienen capacidades ni título habilitante para ejercer la medicina cubana en Argentina ni en ninguna parte del mundo, salvo en Cuba, les cuento que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, otorgó en el año 2007, durante la 70 Asamblea Mundial de la Salud, el Premio de Salud Pública en memoria del doctor Lee Jong-wook a la Brigada Internacional de Médicos Cubanos Henry Reef, en reconocimiento a su labor solidaria y altruista en el enfrentamiento de desastres naturales y epidemias graves. Abro comillas. Según lo informado, desde que se constituyó el contingente Henry Reef en 2005, 7.254 colaboradores médicos de Cuba, integrados en 22 brigadas, han prestado servicios en 19 naciones, entre ellas Ecuador, Pakistán, Nepal, Haití y Chile. Y han atendido a más de 3,5 millones de personas. 3,5 millones de personas. La Brigada Internacional Henry Reef está conformada por médicos especializados en el enfrentamiento de situaciones de desastres y graves epidemias, quienes han sido entrenados para cumplir misiones de cooperación inmediatas en casos de catástrofes, huracanes, inundaciones, terremotos y epidemias. Para la OMS, este premio es un reconocimiento a la labor solidaria de Cuba en el ámbito médico y a la labor altruista y desinteresada de los más de 250 cooperantes sanitarios cubanos que combatieron entre 2014 y 2015 un peligroso brote del virus del ébola en Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conakry. Cierro comillas. Todo eso era una cita, la motivación de la OMS para entregarle ese premio a las brigadas médicas cubanas Henry Reef. Y una cosita más. ¿Saben por qué a los cubanos les tocó hacerse expertos en epidemiología y salud pública? Porque desde que triunfó su revolución en 1959 han sufrido los ataques de una guerra que también ha sido epidemiológica desde Estados Unidos. Y tenían dos posibilidades: o se hacían grandes epidemiólogos o morían. Así como creemos en la solidaridad entre los pueblos del mundo para derrotar los males de la humanidad,
Creemos en que nuestros profesionales de la salud argentinos y argentinas deben ser protegidos, cuidados y reconocidos por el Estado y la sociedad. Pero no con aplausos, ¿eh? Mejores sueldos, mejores hospitales, mejores equipamientos, para que la salud sea para todos y no a costa de unos pocos, nuestros profesionales de la salud. Esto somos nosotros. Estamos felices y orgullosas de recibir a nuestros hermanos cubanos y cubanas para luchar contra esta epidemia juntos. Neoliberalismo nunca más. Solidaridad versus bloqueo. Esa es la cuestión.